Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saluda Víctor Estrada. Y yo, Daniela, y nuestro pequeño hijo David está ahorita en la escuela. Y pues estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tiempo de clase, que creo que va a bendecir sus vidas, así como ha bendecido nuestras vidas también, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos con una oración, ¿no? Pues oramos. Señor, te damos las gracias porque has sido muy bueno con nosotros, has bendecido mucho nuestras vidas a través de tu palabra, de tu evangelio, que nos ha impactado, que ha cambiado mucho y ha mejorado mucho nuestras vidas. Pero también, Señor, tenemos mucha tarea por delante porque sigue dándonos instrucciones tu palabra de qué hacer y dónde hacerlo y la manera en la que deberíamos de hacerlo. Así que te pido, Señor, que nos des dirección este tiempo a través de tu Espíritu Santo para que podamos compartir, Señor, este tema que es muy importante porque si a ti te interesa, Señor, a nosotros también nos interesa y queremos hacerlo bien. Así que te pido que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes y que podamos compartirlo de una manera entendible, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada estuvo compartiendo nuestra misionera de la iglesia de Sedes, Daniela, estuvo enseñando acerca de qué es un misionero. Y el objetivo de esa sesión fue entender que el misionero abarca una extensa gama de roles y tareas dentro de la gran comisión. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes la importancia de evangelizar al mundo. Nos gustaría que en esta sesión podamos entender y familiarizarnos con 7 plagas que afectan al mundo y a las cuales debemos atender al mismo tiempo que llevamos el mensaje del Evangelio. Me gustaría decirte que la acción social y el evangelismo van de la mano. Así que en esta sesión lo que queremos es que podamos familiarizarnos con estas 7 plagas que afectan al mundo, a las cuales debemos de atender al mismo tiempo que llevamos el Evangelio. Así es, por eso es la importancia de la evangelización mundial. Y hoy vamos a ver este tema, pero para hablar de la evangelización mundial, primeramente tenemos que conocer lo que es las bases de este tema, ¿no? Que es el evangelio. Así que vamos a empezar con ¿qué es el evangelio? Bueno, mucha gente tiene ideas de qué es el evangelio, qué puede llegar a ser el evangelio. Algunos creen una cosa, otros creen otra, pero tenemos que definirlo de una manera adecuada para comprenderlo y poder poner manos a la obra, ¿no? Bueno, ¿qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas. Bueno, pero ¿qué buenas nuevas? ¿A qué se referirá? ¿Serán las buenas nuevas que todos los días recibimos? ¿O serán las buenas nuevas que vemos en la televisión? Bueno, pues todo lo que vemos en la televisión, todo lo que vivimos todos los días, no son tan buenas nuevas como uno lo espera, ¿verdad? Porque cuando prendes el televisor, cuando abres un periódico o cuando prendes tu teléfono y ves Facebook, ves algún tipo de aplicación, lo que te está enseñando es la realidad de lo que está viviendo el mundo hoy, pero no necesariamente son buenas noticias. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el mundo está viéndose afectado por una serie de problemas cada día. Prendes el televisor y te das cuenta de que hubo un desastre natural. Prendes el televisor nuevamente más tarde y te das cuenta de que hay una catástrofe en algún lugar. Hasta aquí en África, muchas de las personas supieron del coronavirus, todo el mundo supo, ¿no? Pero ellos no le llamaron coronavirus, ellos le llamaron con una palabra especial, una palabrita rara, ¿no? Que es Yanga. Y Yanga significa desastre. No se llama corona, se llama desastre del corona. ¿Por qué? Porque vino a traer el desastre a estos lugares, a los lugares más pobres. Entonces, casi siempre el mundo prende su televisión para espantarse, para ver lo terrible de lo que está pasando en el mundo. Entonces, no creemos que sean tan buenas nuevas, tan buenas noticias las que vemos en televisión. Todo el mundo esperamos poder tener algún tipo
noticia buena o algo que nos alegre el día, y por eso empezamos el día tratando de buscar algo que nos alegre, que nos dé esperanza, que nos dé motivación para seguir viviendo. Pero la realidad es que por lo regular vemos las noticias y lo que vemos es tragedia, desórdenes económicos, desórdenes sociales, o problemas sociales, muertes, violaciones y ahora guerras en los países que para muchos son claves, como Israel. Hay mucha gente que considera que cuando Israel esté en guerra, tenemos que alarmarnos todos, porque es un país muy clave en la Biblia. Todo el mundo conoce que Israel es el pueblo de Dios, pero para muchas personas el escuchar una noticia de Israel es alarmarte, es ponerte en modo tragedia, ¿no? Yo creo. Pero la verdad es que hay muchas noticias malas en el mundo, y hay mucho de lo que está viviendo en el mundo, pero vamos a ver qué es esto de las noticias malas, o qué es esto que está viviendo el mundo, y por qué espera una buena noticia el mundo. Bueno, entonces, ¿por qué se llaman buenas nuevas, no? ¿Será que hay algo diferente en ellas? ¿Será que estas buenas nuevas provienen de otro lugar o no son de este mundo, son sobrenaturales? Porque el mundo ha esperado buenas nuevas, pero la verdad es que no ha encontrado buenas noticias que tranquilicen, que den esperanza, que ayuden, que alivien la confusión de vivir en un mundo caído, ¿no? Como este. Bueno, buenas nuevas, este título tiene que provenir de Dios. Tiene que venir de parte de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque Dios primeramente creó a su creación, se puede decir, ¿no? O hizo todo y creó todo, y de repente pues se vio en una tragedia, en la caída que conocemos, porque la Biblia nos enseña en Génesis 3 que el mundo cayó, pero Dios tenía un plan para ello. Y estas buenas nuevas tienen que venir de Dios, porque es la única persona que puede aliviar el dolor de este mundo. No hay nadie más. Bueno, tiene que provenir de Dios. No siempre tuvo el mismo carácter, pero siempre viene de Dios. Si se dan cuenta, y lo podemos revisar en la Biblia, para ir comprendiendo el Evangelio, y lo vamos a ir comprendiendo paso por paso. La verdad es que yo quiero llevarlos paso por paso para ir comprendiendo lo que es el Evangelio y cómo se aplica el Evangelio a estos días, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos, cuando Dios crea todo y crea al hombre, a su esposa, y ella vive en un lugar perfecto, pues nos damos cuenta de que el hombre comete un error. Qué curioso, ¿no? Que el hombre siempre es el que comete el error. Pero, pues Dios trae unas buenas noticias para ese error. Ok, cayeron, se desviaron de la verdad, tal vez ellos cometieron egoísmo, querían convertirse en dioses, tal vez porque fueron engañados, no lo sé. Pero Dios trajo una buena noticia, una noticia de esperanza. Y a eso es lo que se le conoce una buena nueva. Que en medio de la tragedia que ellos estaban viviendo, o del desorden, o de la confusión, Dios trae una noticia de esperanza. Bueno, y lo podemos ver en Génesis 3:15 cuando ellos caen, y Génesis 4:1 cuando Dios les da una promesa de que a través de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Vaya, qué buena noticia. La verdad que esperar eso, me imagino que Eva en ese tiempo ha de haber esperado que, no lo sé, que tal vez en esos días, un día más adelante, van a tener un varón y que él va a salvar. Pero eso no era lo que esperaba Eva, o más bien Dios. Eso no es lo que había prometido Dios. Dios había prometido que a través de ella, en un tiempo muy lejano, iba a venir un Salvador. Otra de las cosas que nosotros podemos ver es que Dios trajo una buena noticia en el tiempo de Noé. Si usted recuerda, ha leído un poquito sobre la historia de Noé, la vida de Noé, es que todo a su alrededor se estaba convirtiendo en conflicto, en guerras, en, no sé, peleas, pecado. La Biblia lo describe como pecado, cosas desagradables a Dios, y Dios vio tanta maldad en ese lugar que decidió terminar con toda la vida que había, ¿no? Entonces, cuando Dios le anunció que iba a destruir toda carne y que él y su familia serían salvados en un arca y que Dios establecería un pacto con él, Noé creyó a Dios y fue preservado, ¿no? Es lo que dice Hebreos 11:7. Pero nos dice la historia en Génesis que
que Noé pudo creer esta promesa también. Y para Noé fue una buena noticia. En medio de todo lo que iba a pasar y las consecuencias por el pecado, él recibe una buena noticia. Entonces vamos comprendiendo que las buenas noticias llegan cuando no hay esperanza, cuando hay desorden, cuando hay tribulación, guerras, hambres, lo que prácticamente estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces también yo creo que las buenas noticias también pueden llegar a nosotros. Yo recuerdo también la historia de Abraham, que para él, bueno, Abraham fue un hombre que trató de vivir rectamente en su tiempo y como él pudo, pero un día Dios lo llamó, cuando fue llamado afuera por Dios para que le sirviera y que tendría un hijo en su vejez. Y para Abraham esas fueron buenas noticias porque sería usado por Dios para llevar la bendición a familias de todo el mundo por medio de su generación. Tal vez ellos pensaban que iba a llegar con su primer hijo la salvación de Dios. Tal vez ellos decían, no, pues esto viene pronto, en cuanto llegue mi hijo, él va a salvar a todo esto del pecado o de la maldad que hay en el mundo, ¿no? Pero pues Dios tenía un plan, porque a través de ellos, de su descendencia, hasta que llegó Jesucristo, se cumplió el plan. Pero empezó con ellos. Ahí estaban las buenas noticias. Abraham creyó, esperó mucho tiempo para que llegara su hijo. Incluso Dios le puso pruebas a él, pero esperó mucho para que pudiera llegar su hijo. Y cuando llega su hijo, Dios le dice, sacrifícalo. Qué terrible. Pero en fin, Dios le dice, ¿sabes qué? No, está bien, creíste y por fe te va a ser contado por justicia. Entonces, así es como pasó, ¿no? Ya vimos la historia de Adán, de Noé, de Abraham. Entonces estamos viendo que Dios traía buenas nuevas en los momentos más difíciles. Pero también lo vemos en los israelitas, con los israelitas esclavizados por Faraón, después de que muere José en la historia de Génesis. Podemos ver que fueron esclavizados por mucho tiempo. Pero Dios había descendido para librarlos por mano de un hombre llamado Moisés. Creyeron las buenas nuevas, se inclinaron a Dios y adoraron. Eso lo vemos en Éxodo 4:31, ¿no? Pero las buenas nuevas era que Dios traía en el tiempo de ellos una buena noticia. Esto es el Evangelio, una buena noticia de esperanza para la gente que está viviendo esclavizada. Bueno, entonces podemos decir que el Evangelio o las buenas nuevas es la promesa de Dios para ayudar o salvar al hombre en las situaciones en las que se encuentra, ¿no? Y por eso era necesario que Jesús naciera, porque Él iba a ser el cumplimiento de estas promesas que estamos viendo ahorita. Esto no solamente era un dicho de Dios o algo que iba a pasar en el momento, sino que Dios estaba prometiendo que pasando muchos años, es decir, después de Abraham, yo creo que fueron como 7,000 años. Después de Moisés fueron como 1,400 años. Entonces vemos el cumplimiento. Hace muchos años que Dios estaba prometiendo esto y se cumplió con Jesús. Y pues, entonces todo esto que vemos en promesas de Dios hacia el pueblo de Israel o hacia los profetas, hacia los patriarcas, a los primeros hombres que estuvieron en esta tierra, a los cuales Dios usó, eran las promesas que Dios estaba anunciándoles, porque iba a haber un cumplimiento de esas promesas en Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con Jesús también. ¿Por qué? Porque Él es el que cumplió esa promesa. Y eran las buenas nuevas del reino. Y fue preanunciada en el Antiguo Testamento, como lo que estamos viendo, y proclamada por el Señor Jesucristo en su venida a la tierra. Eso lo podemos ver cuando el ángel Gabriel viene y visita a María. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dice así. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Aquí qué estaba pasando? Bueno, ya era el cumplimiento del tiempo exacto en el que había de nacer el Cristo o Jesús. Fue anunciado por muchos profetas antes de que naciera, 700 años antes o 900 años por otro profeta, y cada cierto tiempo fue anunciado que Él iba a venir porque Él iba a solucionar el problema del hombre, que es el pecado. Iba a librar a su pueblo del pecado, de la esclavitud del pecado, ¿no? Y eso es lo que anuncia. Se le aparece, le dice, ¿sabes qué? En ti
por ti, por medio del Espíritu Santo, concebirás un hijo y el cual le llamarás Jesús, que significa Salvador, porque Él va a librar a su pueblo de los pecados. Esto es algo increíble. Esto es la primera vez que se anuncia el Evangelio a una persona, o el cumplimiento de las promesas de Dios, que iba a ser el Evangelio a través de una persona, ¿no? A través de Jesús, pero por medio del cuerpo de María, que ella iba a ser la madre para que pudiera nacer el Salvador. Bueno, entonces el Evangelio tiene que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero que va a quitar el pecado de todas las personas. Todos los que crean por fe en Jesucristo, que Él nació de una virgen por medio del Espíritu Santo, que creyeron que Él, o creen que Él fue a la cruz a morir por los pecados de las personas, y que murió crucificado y resucitó al tercer día, ellos serán salvos. Estas son las buenas de salvación para la gente necesitada, para la gente que tiene problemas. Entonces, el Evangelio, y lo vimos hace un momento, pero quiero leer esta frase. Entonces podemos decir que el Evangelio, o las buenas nuevas, es la promesa de Dios para ayudar o salvar al hombre en las situaciones en las que se encuentra. ¿Qué situación se encuentra? Bueno, como lo vimos, Jesús nace en un tiempo muy, muy difícil. De hecho, cuando Él nace, a los días, a los meses tal vez, el emperador mata a todos los niños, porque pues dice, aquí viene un rey. Hubo una gran controversia, ¿no? Pero en aquellos tiempos, cuando Jesús vivía, se puede decir que la gente estaba siendo esclavizada por un imperio, el imperio romano, que por muchos años gobernó con mano dura. Así que para ellos tal vez las buenas nuevas serían que llegara este Salvador como un libertador para el pueblo de ese imperio. Pero cuando llega Jesús, el pueblo se da cuenta que no era lo que ellos esperaban. De hecho, ellos esperaban que entrara en un caballo, como en forma de una persona que viene a hacer guerra contra el imperio, pero llega a la ciudad entrando en un burrito, porque Él trae paz, porque Él viene a liberarlos, pero del problema principal que tiene el hombre, y eso es el pecado. Y esa es la situación más fuerte, más difícil que el hombre está viviendo, en la que el hombre está viviendo, y esta es el pecado, la cual produce dolor, muerte, desesperanza, confusión, tristeza y muchas cosas que pasan dentro del hombre para hacerlo sentir solo. De hecho, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, en la historia de Adán y Eva, el hombre se empezó a sentir solo, confundido, no sé, ahora qué tengo que hacer, ahora no sé qué voy a hacer, porque ya no escucha la voz de Dios mientras esté en pecado. La Escritura nos enseña que el pecado nos aleja de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Romanos 3:11 también nos dice que no hay ningún justo en esta tierra que pueda buscar el reino de Dios. No hay nadie que busque. ¿Por qué? Porque estamos tan cegados por el pecado que no nos dejan ver las cosas espirituales. El Evangelio soluciona el principal problema del hombre, la falta de propósito en su vida o la vida de pecado. Eso es lo que hace. Jesús, lo que vino a hacer esta tierra, pagando el pecado de las personas, es liberarlo de la esclavitud del pecado. Así como esa gente estaba, los judíos estaban esclavizados por un imperio, nosotros lo podemos ver como algo espiritual, porque el pecado a nosotros nos esclaviza de una manera que no nos deja ver nada, no nos deja hacer nada, nuestra voluntad está esclavizada. Incluso la Escritura nos enseña que el hombre vive de una manera tan mal que no se da cuenta. Es como si tuviera una venda en los ojos el hombre para no ver las cosas de Dios. También es como si tuviera unas cadenas en sus manos o un lazo en sus manos que las está atando, que no lo dejan hacer las cosas buenas. Pero también dice que el hombre vive como si tuviera cadenas en su voluntad, que no lo permiten tener una voluntad buena para como lo que Dios manda, hacer las cosas que Dios manda. Entonces se encuentra tan esclavizado. Y esto es lo que hace el Evangelio en la vida del hombre. Libera la venda que hay en los ojos para ver las cosas espirituales. Desata las manos para que el hombre ya pueda hacer cosas bien. Pero también libera la voluntad del hombre para que pueda seguir al Señor, hacer las cosas que Dios manda, ¿no?
Ahora podemos ver que el mundo está viviendo las consecuencias del pecado y es a lo que el manual llama como las 7 plagas. Podemos ver que ese mundo está viviendo en medio de estas 7 plagas de una manera global, pero también de una manera local. Estas 7 plagas se viven de una manera diferente, pero no es nada más y nada menos que las consecuencias de nuestro pecado. Hoy en día podemos ver niños en riesgo, que podríamos decir que es la plaga número 1, hay niños en riesgo en todo el mundo. Y en cada localidad, en cada país, el riesgo de los niños es en diferentes maneras. Por ejemplo, a lo mejor en algunos países los niños están en riesgo por la trata de personas que roban a niños para que sean vendidos con fines sexuales que no agradan a Dios. Pero en otras partes la niñez está en riesgo porque los están reclutando como soldados para hacer guerras civiles. Están utilizando a los niños que están quedando desamparados por medio de la guerra. A lo mejor perdieron a su mamá, a su papá. Entonces hay gente que llega y les mete tanto rencor en su vida o aviva el rencor en su vida y los capturan para que sean soldados en un ejército civil, para que haya guerras civiles. A niños en riesgo en diferentes partes del mundo y depende del mundo, de la parte del mundo en la que se encuentre, es el riesgo, pero la niñez está en riesgo. Y sabemos que Jesús mostró un gran interés por los niños y lo podemos leer en los evangelios. La siguiente plaga son las mujeres abusadas. Nuevamente, a veces son abusadas, llevadas como prostitutas, como trabajadoras sexuales, por su propia voluntad, o a lo mejor son mujeres que han sido abusadas en su propio contorno, en su propia familia, que buscan huir y al final la única manera de sobrevivir es vendiendo su cuerpo. También las mujeres son abusadas y es una consecuencia de la religión. Muchas veces la religión no le da un trato digno a la mujer. A veces las utiliza para satisfacer a los sacerdotes y con eso no me refiero solamente a los sacerdotes católicos, aún en India, tantas religiones que utilizan a la mujer de una manera que no es digna. Vemos la pobreza extrema. Nosotros ahora estamos en un lugar en África que es considerado un país pobre, pero sabes, yo creo que la pobreza está en todas partes del mundo. Siempre va a haber algunas personas, algunas familias menos afortunadas que otras que están viviendo en pobreza y no lo hemos notado porque a veces estamos ocupados con nuestra vida del día a día, pero sin importar eso, hay lugares menos afortunados que la pobreza es mayor o la pobreza se puede ver a gran escala. Por ejemplo, aquí en África, de verdad, la gente solamente come una vez al día. Depende, hay otros que pueden tener para comer 2 veces al día. Y ya la gente que es rica come 3 veces al día. Pero es normal ver aquí a los niños con hambre. Es normal ver aquí a los niños que no conocen otras cosas, que no conocen otro tipo de comida, porque solamente comen arroz, porque solamente comen hierbitas del campo, ¿sabes? Entonces la pobreza está en todas partes. Hay enfermos de SIDA, que es la 4ª plaga, y a mí me gustaría añadir aquí en enfermos de SIDA ya no solamente está el SIDA, ¿sabes? Ahora creo que hay una enfermedad mayor que es el coronavirus, que ha afectado tantas partes del mundo, dejando a familias desamparadas, dejando a familias con dolor, con tristeza, dejando a familias sin esperanza. Hay poblaciones sin acceso a agua y ahora se puede escuchar, bueno, estamos aquí en África, pero yo he escuchado mucho que México está teniendo escasez de agua. Entonces la población sin acceso a agua también son poblaciones marginadas, contaminación ambiental y como número 7 son los cristianos tibios.
Todas estas son las consecuencias que vive el mundo por el pecado, por la entrada del pecado, porque vemos que cuando Dios creó el mundo, cada cosa era buena, y vio Dios esto y dijo que era bueno, y creó Dios esto y dijo que era bueno, pero una vez que entró el pecado al mundo, estamos viviendo las consecuencias y no es un mundo perfecto. La contaminación ambiental, vemos aún la misma Biblia que dice que la creación gime porque está en sufrimiento, y todas estas son las consecuencias del pecado. Pero ¿sabes qué? Que Cristo, en cumplimiento a su promesa, nació de una virgen que fue María, y Él, al igual que tú, al igual que yo, Él fue creciendo hasta llegar a ser una persona adulta y comenzar su ministerio. Y en el ministerio de Jesús podemos ver de qué manera Él vio al mundo. Y al ver al mundo, ¿de qué manera actuó? Es por eso que entramos a nuestro segundo punto, que es ¿por qué es necesario evangelizar al mundo? Viendo lo que Daniela estaba comentando, ¿por qué es necesario evangelizar al mundo? Bueno, porque Jesús vio algo que le conmovió, En nuestro manual podemos ver algunas de las cosas. Creo que nos habla de una historia de un hombre que, estando por el camino, fue asaltado y por ende golpeado, pero pasa una persona que era un religioso, pasa un levita, y al final pasa una persona que ni siquiera era del pueblo, y ese es el que lo vio y tiene compasión por él. Y eso es lo que Jesús también nos demuestra a través de algunos pasajes que yo creo que van a ayudarnos a comprender por qué es necesario la evangelización del mundo. Bueno, primeramente yo creo que porque Jesús ve que las personas están buscando lo material para poder vivir en este mundo cómodamente, ¿no? O sea, la gente está buscando por lo regular una buena economía, una buena casa, una buena salud, bueno de todo, pero la verdad es que no han suplido la necesidad que tienen de lo eterno. La verdad que es un tema muy controversial entre la gente, porque hasta el día de hoy mucha gente vive sin saber qué va a pasar con sus vidas, y eso es algo, aunque tengas todo en esta vida, siempre va a haber ese hueco que te va a estar inquietando. Recuerdo algunas personas que fallecieron, pero antes de fallecer, creo que era un pastor, Miguel Núñez, el que le estaba preguntando a él cuando era, todavía, bueno, trabajaba, ¿no? Antes de que muriera esa persona, pero le estaba preguntando, oiga, ¿y usted qué? Se ve que tiene un rango bueno en su trabajo, era un capitán del ejército y tenía mucho dinero y demás. Y este pastor lo estaba cuestionando, bueno, no cuestionando, lo estaba preguntando, ¿sabes qué? Pues se nota que tienes éxito en la vida, se nota que has hecho una gran riqueza, se nota que has colaborado en muchos países, a lo mejor hasta eres de los mejores hombres nombrados por tu ejército, demás. Y Miguel Núñez le pregunta, ¿qué se siente? Y este hombre se pone un poco triste, baja la cabeza y dice, ¿sabes qué? Me siento vacío. Pero ¿cómo puede ser que te sientas vacío? Eres un hombre reconocido mundialmente, has hecho muchas riquezas, has viajado por todo el mundo, has hecho tantas cosas, tienes tanto dinero, o sea, ¿cómo te puedes sentir triste? Y este hombre dice, bueno, pues es que, no sé, no siento que tengo propósito, no me siento lleno, algo me falta. Y esta es una manera de verlo, de entenderlo, que aunque el hombre está tratando de suplir sus necesidades básicas, si el hombre no suple su necesidad principal espiritual, el hombre sigue estando seco, sigue estando sin propósito. Por eso el mundo está viviendo necesidad espiritual que no se suple con las cosas materiales. Y cuando Jesús ve esto, ve las multitudes. Me gusta mucho este pasaje y me gustaría que lo viéramos en Mateo 9:36. 9:36 de Mateo, estamos aquí cerquita. Nos dice que veía las multitudes Jesús. Jesús estaba apenas comenzando su ministerio, pero veía las multitudes. Y dice aquí,
Bueno, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, las buenas noticias, el cumplimiento de que Él había llegado, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús estaba supliendo una necesidad que la gente tenía y la gente se sentía bien. Cuando vas al doctor, vas enfermo y te sale, me siento bien, pero no estoy completo todavía. Esta gente, aunque Jesús ya los había sanado, o Jesús veía las necesidades, no estaban completas porque algo les faltaba, era suplir la necesidad espiritual. Y cuando vio Jesús el gentío de hombres y mujeres normales, tal vez comunes y corrientes, se conmovió de la compasión porque ellos seguían haciendo su vida normal, pero había algo que no podían llenar, y eso era el huequito que todos tenemos aquí dentro que nos llena de incertidumbre porque no sabemos exactamente cómo lo vamos a llenar en esta vida, ¿no? Pero la palabra que Jesús usa en el idioma original es una palabra en griego, y es la palabra más fuerte que se usa en griego para decir acerca de la piedad. Él sintió piedad, él tenía algo dentro de sí que quiere decir esta palabra. Bueno, la palabra es splangenisteis, está un poco difícil de decirla, pero esta palabra quiere decir las entrañas. Y se describe como la compasión que siente uno adentro, la piedad que uno puede sentir dentro cuando ve a alguien que está sufriendo. Le conmueve a uno hasta en lo más íntimo de su ser. Y eso era lo que estaba sintiendo Jesús. Entonces, Jesús se sintió conmovido. Y yo creo que lo que estábamos viendo hace un momento con Daniela, las consecuencias del pecado, era parte de lo que Jesús estaba viendo en las personas. Jesús se conmovía de compasión por el dolor del mundo, se conmovía de compasión por los enfermos. Veía a los enfermos que aún en su necesidad física tenían una necesidad espiritual. Y aún Jesús los sanaba, pero también les compartía de cuál era el propósito de la vida de Jesús. El que ha visto al Padre me ve a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Jesús. Todo el tiempo estaba compartiendo de que Él era el Evangelio, Él era las buenas nuevas para que la gente pudiera suplir su necesidad espiritual, que era la necesidad más fuerte que tenían. Se conmovía de compasión, como número 2, se conmovía de compasión por el sufrimiento del mundo. Al ver a la viuda de Naín siguiendo hasta la tumba el cadáver de su único hijo, el corazón de Jesús se conmovió. Pero también se conmovía de compasión por el hambre del mundo. Ver las multitudes cansadas y hambrientas era una llamada a su poder. Él podía suplir la necesidad de física que tenían de hambre, de sed. En algún momento vemos que Jesús suple para todos, para 5,000 personas con solamente 2 peces. Él tiene poder para hacerlo. Por eso es que nosotros vemos que no solamente cuando compartimos el Evangelio, no solamente podemos estar supliendo la necesidad del Evangelio, sino también la necesidad física que tienen las personas. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. Pero mientras Jesús está viendo y sintiendo compasión por esta gente, la necesidad que tiene el mundo la vio Jesús y por eso tuvo que hacer algo. Por eso es necesario evangelizar al mundo, porque el mundo está pasando por necesidad todos los días. Usted, como lo vimos al principio, usted ve las noticias y lo único que ve es tragedia, desórdenes, problemas, guerras, hambres, todo esto. Jesús, imagínate el sentido que tenía Jesús, o el sentir que tenía Jesús por la necesidad que hay en la gente, porque todo el mundo se está corrompiendo. Pero en medio de todo lo que está pasando, Jesús trae buenas nuevas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, al ver la necesidad. No podemos cerrar los ojos, porque tendríamos que cerrar los ojos todo el tiempo. Los voy a cerrar ahorita para abrirlos ya cuando salga de este pueblo, ¿no? No, o sea, sales de este pueblo y vas a ver necesidad en otro lugar, sales de ese pueblo y vas a ver necesidad en otro lugar. Por eso, si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Supliendo las necesidades como Él puede, ¿no? Nosotros también como nosotros podemos, tratamos de suplir las necesidades
pero también compartimos del Evangelio. Bueno, otra cosa es que Jesús se conmovía por el hambre del mundo, se conmovía de compasión por el hambre del mundo. El ver las multitudes cansadas y hambrientas, de ese pasaje que leímos, o más bien ese pasaje y otro pasaje que vamos a ver en Mateo 15:32, el ver las multitudes cansadas y hambrientas era una llamada a su poder. Él suplía la necesidad, pero también se conmovía de compasión por la soledad del mundo. El ver a un leproso desterrado de la sociedad, llevado una vida que solo le esperaba la muerte, separado de todo, nadie podía acercarse a él porque lo consideraban impuro, enfermo. Entonces era algo muy triste. Jesús llegaba con los leprosos, los tocaba, los sanaba, estaba con ellos. Incluso se cree que si tocabas a un enfermo, tú también ya eras una persona impura, ya no podías estar con la gente normal, pero Jesús iba y los visitaba. Se conmovía de compasión por el desconcierto del mundo. Eso fue lo que le conmovió en esta ocasión. La gente normal anhelaba a Dios desesperadamente. La gente ya estaba cansada hey, vamos a suplir la necesidad de esto. Es como cuando te venden allá el jarabito, ¿no? En el mercadito. Hey, que esto te va a curar esto, que te va a curar aquello. Llegas, te compras tu jarabito, te lo tomas y no te cura nada. La gente ya estaba cansada de todo lo que los fariseos, saduceos y todos los sacerdotes les estaban prometiendo a la gente. No, que mira, que va a llegar esto. No, que te van a... que va a llegar un Salvador. Hubo mucha confusión antes de que naciera Cristo, porque habían unos falsos documentos que llegaron, que se llaman los documentos pseudo intertestamentarios, que fueron en ese periodo de 400 años, antes de que naciera Jesús. Se escribieron, pero se escribieron diciendo que el que iba a llegar con mano dura, que iba a destruir el imperio. Toda la gente creyó eso por boca de los fariseos y de los saduceos y de los sacerdotes, ¿no? Entonces la gente anhelaba a Dios, pero estaban confundidos. Llega Jesús y lo que les quiere sanar Jesús, o lo que les enseña Jesús, es que Él va a sanar su necesidad espiritual, para que puedan entrar al reino de Dios. Incluso Él lo predicó, el reino de Dios se ha acercado ya. Sin embargo, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los pilares de la ortodoxia en su tiempo, no tenían nada que ofrecerle. Los maestros ortodoxos no ofrecían ni dirección, ni consuelo, ni estímulo. Por eso es que estaban desesperada la gente ya por conocer a Dios, por conocer las promesas de Dios. Y Jesús las estaba presentando. Las palabras que se usan para describir el estado de la gente que Jesús está viendo, percibiendo, y son como lo que dice una palabra en griego. La traducción de esta palabra es esquilmenoi, y puede describir a un cadáver despellejado o mutilado. Eso es lo que más o menos describe esta palabra. Entonces Jesús está viendo como algo terrible en lo que está pasando en la vida de ellos, algo que ha sido saqueado por la gente rapaz o por la gente sin piedad, o tratado con insolencia desenfrenada, alguien que está totalmente exhausto de un viaje que parece interminable. La palabra que hemos traducido, o que se ha traducido aquí por abatidas, es rimenoi, y quiere decir yacer postrado. Puede describir una persona derribada por las heridas mortales. Y eso es lo que Jesús estaba percibiendo cuando ve la necesidad en la vida de estas personas. A lo mejor no es exactamente como lo describen estas palabras, pero estas palabras en griego se usan para describir lo que Jesús sentía por esa gente. Y es algo terrible el ver algo como esto, ¿no? Pero Jesús estaba percibiendo una necesidad que no se suplía con nada. Los líderes judíos que estaban, se supone que encargados de esas personas, de llevarlos a tener esperanza, paz, tranquilidad, ellos no estaban haciendo el trabajo correcto. De hecho, ellos ponían más carga para la gente que ya estaba cargada. Entonces eso los derribaba, los tenía como gente que ya estaba al límite, cansados, frustrados su vida. Y es algo que Jesús veía y trataba de hacer algo por ellos. Estaban desconcentradas las personas con argumentos sutiles acerca de la ley. Ya tenían la ley por encima de ellos, que no les ofrecía ni ayuda ni consuelo, cuando deberían estar ayudando a las personas a mantenerse en pie. Estaban
apellejándolas bajo el peso insoportable de la ley de los escribas. Y eso era lo único que ellos hacían. Les ofrecían a las personas una religión que era un obstáculo en vez de ser un apoyo. Y debemos recordar que siempre que el cristianismo existe, no para desanimar, sino para animar, no para doblegar a las personas con cargas, sino para ayudar, amar y servir. Y eso es algo que nosotros deberíamos de ver aquí, saliendo de nuestra casa, saliendo de las cuatro paredes de la iglesia, porque dentro de la iglesia pues no percibimos la necesidad que tiene la gente, pero cuando salimos nos damos cuenta de que hay gente que ni siquiera una vez ha escuchado buenas noticias. Y por eso es que necesitamos entender, ser más sensibles a la voz de lo que está pasando allá afuera, empezar a ver lo que está viviendo la gente en el mundo exterior. Hay gente en lugares tan restringidos que no tienen acceso ni siquiera a una Biblia, ni siquiera a escuchar, ni siquiera a tener amistades de otros países, y donde misioneros apenas pueden entrar. Es muy complicado. Por eso nosotros debemos de entender que el Evangelio debe de compartirse, porque la necesidad es mucha. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ahora, ¿por qué es necesario evangelizar al mundo? Como ya hemos visto con Víctor, el mundo está viviendo una constante necesidad de Jesús. ¿Por qué? Porque está viviendo las consecuencias de su pecado. Y como seres humanos tendemos a acercarnos a Dios en una necesidad. Y ahora el mundo está atravesando enfermedades, atravesando guerras, viviendo las consecuencias de su pecado por medio de estas 7 plagas mundiales. Y es un momento para evangelizar, para llevar el evangelio a todo el mundo. Pero otro aspecto muy importante de por qué necesitamos evangelizar es porque es un mandato de Dios. Y probablemente ya has leído Mateo 28 cuando habla acerca de la gran comisión, pero me gustaría volver a leerlo. Y dice, es Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato Jesús se lo dio a sus discípulos antes de ascender, antes de ir al cielo. Pero no solamente fue un mandato para aquellos 12 discípulos. Este mandato es un mandato para todo seguidor de Cristo, que eres tú y que soy yo. También en Mateo 24 podemos leer que es esencial predicar el Evangelio para que Cristo venga. Dice Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es un mandato. Dios no está diciendo, si quieres, ve y predica el Evangelio a todo el mundo para que yo pueda venir. No. Jesús está diciendo, y este Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, asumiendo Cristo que tú y yo vamos a cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos. ¿Sabes? Es necesario que evangelicemos, es necesario que llevemos el Evangelio a todo el mundo, porque es un mundo que está viviendo sin esperanza. Y sabemos que la esperanza solamente la da Cristo. Ahora, me gustaría decirte que la Biblia no solamente nos da el mandato de ir y evangelizar, sino la Biblia nos da el mensaje. ¿Qué es el Evangelio? La Biblia nos lo explica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y podemos ver que el Evangelio se cumple en la obra de Cristo, en que Él vino y vivió una vida de santidad, una vida de perfección. Y Él, al ser perfecto, se ofreció como sacrificio para pagar tus pecados y mis pecados, y lo hizo de una manera voluntaria. Podemos recordar que muchos fariseos, aún muchos saduceos, mucha gente le decía, ay, tú que decías que eres el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero Cristo decidió quedarse en esa cruz por amor a ti, por amor a mí, para poder cumplir con la promesa de salvación. Y ahora, por medio de Cristo, es que Dios nos ve justos.
Así que la Biblia no solamente nos manda a ir y a ser discípulos, sino nos da el mensaje del Evangelio, que lo encontramos en la vida de Cristo. No solamente nos da el Evangelio, sino no solamente nos da el mensaje, sino también nos da el método, el modelo de cómo hacerlo. ¿Quién es ese modelo? Es Cristo. ¿Qué método usó? Bueno, podemos ver que Cristo no solamente daba el Evangelio, no solamente daba a las personas la oportunidad de entrar al cielo, sino también suplía sus necesidades físicas. Es por eso que decimos que el Evangelio y la acción social van de la mano. Porque Cristo, después de predicar, vemos que les alimentó. Vemos que les dio alimento a las personas que estaban hambrientas. Vemos que Cristo no solo predicó a gente adulta, sino aún también se preocupó por los niños. Sabemos que una de las plagas es que hay niños en riesgo. Jesús se preocupó también por los niños. Jesús es nuestro modelo y la Biblia nos da este método, este modelo para poder evangelizar. Cristo no solamente habló del cielo, no solamente habló del reino. Cristo suplió necesidades, sanó enfermos, dio atención a los niños, a la gente marginada, tuvo compasión. Bueno, también, aparte de que nos da el mandato y nos da el mensaje, nos da el modelo, también nos garantiza el poder para evangelizar. Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para ser un testigo de Cristo, para ser un seguidor de Cristo? ¿Qué estás haciendo tú? Ahí es cuando nos ponemos a preguntar, bueno, entonces, ¿quién puede predicar el Evangelio? El Evangelio lo debe de predicar cada persona que ha creído en Jesús. Cada persona que es un seguidor de Cristo puede predicar el Evangelio. ¿Sabes? No es necesario que tú estés como misionero en algún país extranjero. Muchas veces creemos y hemos crecido a lo mejor con un pensamiento erróneo de que solamente los pastores necesitan evangelizar. Solamente los pastores pueden predicar, solamente los misioneros deben de evangelizar. No, el evangelio lo debe de llevar cada persona que ha sido testigo de Cristo, que ha visto los cambios que Cristo ha hecho en su vida. Entonces, por gracia, hemos recibido de gracia y damos por gracia, porque yo he recibido esperanza en mi vida, yo voy a llevar esa esperanza a quienes no la tienen. Sin duda, no todos somos misioneros, pero sí todos somos responsables de cumplir la gran comisión. Así que yo te quiero animar a que tomes tu lugar como cristiano, tomes tu lugar como seguidor de Cristo y lleves este evangelio a las personas. Nuevamente decimos, la acción social y el evangelismo no son polos opuestos, sino van de la mano. En sedes hay diferentes ministerios. Está el ministerio del DIF, que trabaja con niños en riesgo. Está el ministerio de CABIM, que trabaja con mujeres abusadas. Hay un ministerio urbano que es Juan 94, que lleva alimento a los, ¿cómo se dice? Migrantes. A los migrantes, que también van de vez en cuando con las prostitutas. ¿Sabes? Hay diferentes maneras para llevar el evangelio. Puedes llevar el evangelio mientras vas y llevas alimento a los migrantes. No solamente suples su necesidad física, su necesidad de alimento, sino aún le predicas. Vas con los niños a DIF, no solo juegas, no solo les das abrazos, no solo le llevas dulces, les llevas esperanza a estos pequeños. Aún con las mujeres maltratadas, no solamente vas y platicas y las escuchas, vas y les llevas un mensaje de esperanza. ¿De qué manera te puedes involucrar tú? ¿Qué necesidad estás viendo en tu contorno? Una necesidad física, una necesidad material que tal vez puedas satisfacer y aún llevarles el evangelio. Yo te animo a que tomes tu papel como
como cristiano, como seguidor de Cristo, y lleves este evangelio no solamente lo debes de llevar a otra parte del mundo, llévalo a tu familia, llévalo a tu trabajo, llévalo a todas partes, porque el mundo está necesitado de Dios, porque el mundo está viviendo sin esperanza. Y también te motivo a que te reúnas esos días que son días de oración. Ve, porque son expuestas las necesidades del misionero. Y al escuchar necesidades del misionero y al orar por el misionero, te contagias y se aviva ese deseo de yo también quiero hacer algo, yo también quiero llevar el evangelio. Yo te animo a que busques de qué manera estar en contacto con grupos de misiones, con historias, con noticias de misioneros, para que ese deseo de servir a Dios no se apague y no se vaya. Y también te quiero recordar que tú puedes orar para que el evangelio sea llevado a otras partes. Dice la Biblia que cuando Jesús miró y vio que era gran la necesidad, que la mies era mucha y los obreros eran pocos, les dijo, oren pues al Padre para que lleve obreros. Así que yo te animo a que ores para que Dios levante obreros. A lo mejor orando te das cuenta que el obrero que necesita ir eres tú. O a lo mejor no vas a ir tú a otro lugar, pero tu oración va a llegar a todo lugar. Así que yo te animo a que ores y a que tomes tu lugar como seguidor de Cristo y lleves el evangelio a aquellas personas que están en necesidad. Pues ya para terminar este tiempo, pues me gustaría decirte una frase que está que la leí en una parte en un libro, no me acuerdo, pero que la escribí aquí para poderla compartir con ustedes porque creo que encajaría muy bien con lo que estamos viendo. Y dice así, el evangelio solo funciona si es predicado. Creo que todos nosotros podemos decir que somos cristianos. Todos podemos decir, no, pues yo asisto a la iglesia. Pero el evangelio que tú conoces no va a funcionar en la vida de otras personas a menos que abras la boca. Que a menos que digas, ¿sabes qué? Mira lo que pasó, mira tu pecado te condena, mira Jesucristo vino para traerte buenas nuevas. Él murió por ti, por tus pecados, resucitó y ahora está a la diestra del Padre preparando un lugar para cuando tú mueras y estés un día por la eternidad en el cielo. Entonces solo va a funcionar si nosotros lo compartimos. Jesús lo dijo, de nada sirve una vela si la metemos en un cuarto abajo de la cama. A lo mejor sí va a servir para algo, para quemar la cama, ¿no? Porque pues se va a prender. Pero ¿sabes qué? No va a alumbrar a nadie. Guardado no va a funcionar para nadie. Así que el evangelio solamente funciona cuando es predicado. Pues estamos muy contentos de poder compartir este tiempo con ustedes. Espero que sea de bendición y que pues sigamos en contacto, que podamos o que sigan a través de los manuales conociendo más sobre esto, porque el Señor tiene un plan increíble en la vida de cada persona y yo creo que en cada uno de ustedes, de los que están viendo esto, también Dios está haciendo algo, Dios está empezando a mover algo en su vida, pero no lo paren, dejen que Dios haga su trabajo. Dios, yo creo que no se van a arrepentir de lo que Dios va a hacer en sus vidas. Así que pues vamos a terminar este tiempo Con una oración. Vamos a orar. ¿Quieres orar? Señor, te damos gracias primeramente por la salvación que gozamos en ti. Gracias porque tú has salvado nuestras vidas y nos has dado un propósito. Te damos muchas gracias y te pedimos, Padre, para que nos ayudes a entender este deber tan hermoso y tan primordial que nos has dado, que es el de ir y hacer discípulos, Padre. A veces no sabemos cómo comenzar o dónde comenzar, pero yo te pido, Señor, por estas personas que tienen un deseo de servirte, para que tú les des esa creatividad, para que tú les permitas ver a lo mejor algo que no han visto. Permíteles ver esa necesidad, la cual ellos puedan, con tu ayuda, suplir a la par que llevan tu mensaje de perdón y tu mensaje de esperanza. Yo te ruego, Señor, para que les lleves a lugares donde ellos puedan hablar de tu palabra. Ábreles los ojos para que puedan ver las necesidades que están a su alrededor. Pon en ellos un deseo de intercesión. Pon en ellos un corazón
con una visión global, un corazón con una visión global que entienda la necesidad de orar por el mundo y entienda la necesidad de llevar el Evangelio al mundo, Padre. Aún te pido por los misioneros que están en diferentes partes del mundo predicando tu palabra, para que les fortalezcas y renueves sus fuerzas y puedan continuar ese ministerio que tú les has dado, Dios. Ayúdanos a ser fieles a ti y a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, que es la salvación. Te damos muchas gracias por este tiempo en el que pudimos edificarnos unos a otros. Te pedimos que sigas trabajando en nuestra vida y que nunca olvidemos la necesidad que hay en el mundo por escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hasta luego, esperemos verlos en otra ocasión. Dios los bendiga.